Se suponía que era eterna. Se suponía que la luz de Roma nunca se apagaría. Pero la historia no perdona la arrogancia. Imaginas Roma como un sueño de mármol blanco, ¿verdad? Senadores sabios, legiones invencibles, el centro del universo conocido. Olvida esa imagen. Hoy vas a presenciar la pesadilla. La noche en que el imperio más grande que la humanidad había conocido dejó de respirar. Bienvenido a Aliento de Titanes. Hoy vemos caer a un dios. El aire huele a humo y miedo en Rávena, la última capital del imperio de Occidente. No estamos en los días de gloria de Julio César. Estamos en el final del camino. A las puertas no hay un ejército romano disciplinado. Está Odoacro, un jefe bárbaro que se cansó de recibir órdenes de un imperio fantasma. Y en el trono no hay un guerrero. Hay un niño. Rómulo Augustulo, el último emperador. Irónicamente, lleva el nombre del fundador de Roma. Cuando los hombres de Odoacro entraron al palacio, no hubo una gran batalla final. No hubo discursos heroicos. Simplemente le quitaron la corona al niño. Le dijeron que el espectáculo había terminado. Sin estruendo, el Imperio Romano de Occidente, la máquina que había dominado 3 continentes durante 500 años, simplemente se disolvió. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede algo tan grande derrumbarse tan fácil? Roma no murió esa noche. Llevaba siglos muriendo por dentro. Fue un suicidio lento dividido en 3 heridas mortales. La gran primera herida, la podredumbre política. Hubo un periodo, conocido como la crisis del siglo III, donde ser emperador era la profesión más peligrosa del mundo. En apenas 50 años, Roma trituró a más de 20 emperadores. Era una carnicería en la cima del poder. ¿Y quién los mataba? No eran los bárbaros, eran sus propios guardaespaldas. La temida Guardia Pretoriana. Estos soldados de élite se dieron cuenta de que el verdadero poder no estaba en el Senado, sino en la punta de sus lanzas. Llegaron al punto de subastar literalmente el trono del mundo al general que les pagara el soborno más alto. Roma dejó de ser un estado y se convirtió en un botín de guerra interno. Cuando el trono es una silla eléctrica, ningún líder planea el futuro a 10 años vista. Solo planean cómo sobrevivir hasta mañana al amanecer. La lealtad a la idea de Roma desapareció. El ejército ya no servía al imperio, servía al caudillo que les llenaba los bolsillos ese mes. Segunda herida. La economía, la sangre del imperio, se envenenó. Mantener el ejército más grande del planeta y los caprichos de una élite desconectada costaba una fortuna que Roma ya no tenía. ¿La solución de los emperadores? Una estafa maestra. Empezaron a diluir la moneda. El famoso denario de plata, que antes era 95% puro, acabó teniendo apenas un 5% de plata y el resto, simple cobre pintado. Pero la economía no perdona. La inflación golpeó como un tsunami. De repente, el precio del trigo se multiplicó por 1000. Los ahorros de toda una vida de un soldado veterano ya no servían ni para comprar un par de botas. Y había un problema aún peor: la adicción a los esclavos. Roma dejó de inventar. ¿Para qué crear máquinas o mejorar la tecnología si tienes mano de obra esclava gratis gracias a las guerras? Cuando las conquistas se detuvieron, los esclavos dejaron de llegar. El motor de Roma se gripó. La clase media desapareció, dejando solo a los ultrarricos en sus villas
y a una masa de pobres hambrientos en las calles. Un imperio con hambre es un imperio a punto de explotar. Y la tercera herida, la presión imposible en las fronteras. Solemos imaginar a los bárbaros como monstruos sedientos de sangre que odiaban la civilización. Pero la verdad es más trágica. Muchos de estos pueblos, como los godos, no querían destruir Roma. Querían entrar en ella. Huían aterrorizados de algo mucho peor que venía del este. Los hunos de Atila, el azote de Dios. Llegaron al río Danubio como refugiados. Cientos de miles suplicando asilo. Roma tuvo la oportunidad de convertirlos en aliados leales. ¿Qué hicieron los generales romanos? Se aprovecharon de su desesperación. Les vendieron carne de perro a precio de oro y esclavizaron a sus hijos a cambio de comida. La humillación engendró odio. Los refugiados se convirtieron en un ejército dentro de las propias fronteras. Para colmo, Roma ya no tenía ciudadanos dispuestos a luchar. Tuvieron que contratar mercenarios, los mismos bárbaros a los que oprimían. El ejército romano final era una cáscara vacía. Soldados germanos con armadura romana, defendiendo un imperio que despreciaban, dirigidos por generales que solo querían el cheque. Cuando Odoacro llegó a las puertas en el 476, no tuvo que derribarlas. Sus primos, sus hermanos y sus antiguos compañeros de armas simplemente le abrieron el cerrojo. Cuando el sol salió el 5 de septiembre del 476, el mundo parecía igual, pero la luz se había apagado. La caída de Roma no fue solo un cambio de bandera, fue un apagón de la civilización. Imagina olvidar cómo hacer cemento durante 1000 años. Imagina que los acueductos que traían agua fresca se secan y nadie sabe cómo repararlos. Imagina que las bibliotecas se cierran y la alfabetización se convierte en un mito. Europa se sumergió en la Edad Oscura. El conocimiento acumulado por griegos y romanos se dispersó como ceniza en el viento. Lo más aterrador de esta historia no es la violencia, es la ceguera. La mayoría de los romanos no vieron venir el final. Hasta el último día, seguían yendo al circo, seguían debatiendo en los baños, seguían creyendo que su mundo era eterno. Pensaban que eran demasiado grandes para caer. Roma nos enseña la lección más brutal de la historia. Nada está garantizado. La civilización no es una roca sólida, es un jardín frágil. Si dejas de cuidarlo, la selva siempre vuelve para reclamarlo. Hoy, miramos nuestros propios imperios de cristal y acero. Tenemos una tecnología que los césares considerarían magia, pero también tenemos la misma polarización política, las mismas crisis económicas y la misma sensación de que esto durará para siempre. Al mirar a los ojos de las estatuas rotas de Roma, no vemos a extraños. Nos vemos a nosotros mismos en un espejo de 2000 años de antigüedad. ¿Estamos escuchando los ecos del pasado? ¿O estamos condenados a repetir su caída? La historia no se repite exactamente, pero rima. Y aquí vamos a aprender a leer esas rimas. Si quieres entender las fuerzas invisibles que levantan imperios y los destruyen, si quieres aprender de los errores de los gigantes para no cometerlos tú, suscríbete ahora a Aliento de Titanes, porque el próximo viaje nos llevará aún más lejos, a secretos que la historia ha intentado olvidar. Soy Aliento de Titanes, y esto ha sido un eco de gloria. Hasta la próxima.